Si caminas por alguna ciudad de cualquier país del mundo, verás que los edificios más grandes y bonitos son aquellos que pertenecen a los bancos. Para nadie es un secreto que los bancos tienen muchísimas ganancias. Probablemente conoces que los bancos hacen la mayor parte de sus ingresos mediante préstamos y los intereses de esos préstamos. Pero, ¿sabías que cuando los bancos hacen malos préstamos y no pueden recuperar ese dinero, eres tú el que lo paga al banco en lugar de aquel deudor? Sí, lo escuchaste bien. En el sistema bancario moderno, cuando los bancos hacen grandes préstamos de alto riesgo y no pueden recuperar ese dinero, usualmente el que lo paga eres tú, yo, nuestra familia y los demás contribuyentes que viven en el país. La mayoría de las personas creen que cuando los bancos pierden dinero, ese dinero será descontado de sus ingresos o que de alguna manera es cubierto por los propietarios del banco. Desafortunadamente, esa no es la verdad. Las pérdidas de los bancos, especialmente de los grandes, son asumidas por los contribuyentes. Para entender cómo las pérdidas de los bancos son trasladadas hacia los contribuyentes, primero que nada, es necesario conocer un poco sobre el funcionamiento de cierto esquema. Existen ciertos procedimientos y fórmulas que deben ser entendidas. De lo contrario, el proceso entero podría parecer un caos total. Imagina que es la primera vez que viajas a la Tierra y miras un partido de fútbol. Verías a los jugadores como si fueran aliens vestidos de una forma graciosa. Quizás no entiendas en lo más mínimo la dinámica del juego, ni por qué llevan ese curioso objeto de un lado a otro, luchando como si se tratara de algo muy importante, sacándolo del área, persiguiéndose y golpeándose unos con otros. Todo esto está ocurriendo en medio de decenas de miles de espectadores gritando sin razón aparente. Sin un entendimiento básico de que se trata de un juego, y sin el conocimiento de las reglas de dicho juego, el evento podría parecer un total caos y locura. Por eso, veamos las reglas del juego bancario primero. El juego que los bancos juegan se llama rescate. El objetivo de este juego es trasladar las pérdidas de los propietarios de los grandes bancos hacia los contribuyentes. El juego comienza cuando los bancos centrales permiten a los bancos comerciales crear dinero de la nada. Los bancos obtienen ingresos a partir de este dinero fácil, no gastándolo sino prestándolo a otros con intereses. Cuando tal préstamo es puesto en los registros bancarios, aparece como si fuera un activo porque gana intereses. Presumiblemente, algún día el dinero será reintegrado. Cuando un prestatario no puede pagar y no hay activos que puedan ser tomados en compensación, el banco deberá registrar ese préstamo como una pérdida. Sin embargo, como la mayor parte del dinero originalmente fue creado de la nada, no le costará nada al banco, sino solo los gastos administrativos generales. No hay mucho valor tangible que realmente represente pérdidas. Es primariamente un registro contable. Una pérdida por gastos administrativos tampoco es deseable para el banco porque hace que el préstamo se elimine del libro mayor con un activo sin reducir los pasivos. La pérdida debe ser cubierta por los propietarios del banco. Puede ser descontada del capital que fue invertido por los accionistas o de los ingresos que tenga el banco. En cualquier caso, los propietarios del banco pierden una cantidad equivalente al valor del préstamo incumplido. Así que para ellos las pérdidas son reales. Si el banco es forzado a registrar grandes cantidades de malos préstamos, la cantidad podría exceder el valor entero del patrimonio de los propietarios. Cuando eso pasa, el juego termina y el banco queda insolvente. Este asunto sería suficiente para motivar a la mayoría de los bancos a ser más conservadores con sus políticas de préstamo. Y, de hecho, la mayoría de ellos actúan con gran cautela cuando hacen tratos con individuos y pequeños negocios. Pero el gobierno garantiza que los préstamos masivos hechos a grandes corporaciones y a otros gobiernos no caiga completamente sobre los propietarios de los bancos cuando estos préstamos caigan en impago. Esto es hecho bajo la premisa de que si esas corporaciones o bancos caen, la nación entera sufriría desempleo y caos económico. El resultado final de esta política es que los bancos tienen pocos motivos para ser cautelosos y que están protegidos contra los efectos de sus propias locuras. Mientras más grande sea el préstamo, es mejor, porque producirá la más grande cantidad de ingresos con la menor cantidad de esfuerzo. Un simple préstamo para una gran corporación de miles de millones de dólares es tan fácil de procesar como uno de 50,000 para comerciantes locales de algún centro comercial, incluso hasta más fácil todavía. Si caen en default, el gobierno protegerá al público. Y a través de varios mecanismos que describiré brevemente, asegurarán que los bancos continúen recibiendo sus intereses. Los individuos y los pequeños negocios encontrarán que será cada vez más difícil tomar préstamos a tasas razonables, porque los bancos pueden hacer más dinero con préstamos grandes tomados por las grandes corporaciones y gobiernos. Además, los préstamos más grandes son más seguros para los bancos porque el gobierno los hará buenos incluso si entran en impago. No hay tales garantías para los préstamos pequeños. Solamente cuando las cifras se vuelven tácticas alucinantes se hace plausible. Es importante recordar que los bancos realmente no quieren que los préstamos sean puntualmente saldados. Ellos quieren ganar intereses de los préstamos, no reembolsos del dinero. Si un préstamo es saldado, el banco necesitará encontrar a otro prestatario y eso podría salir más caro.
Es mucho mejor tener un prestatario conocido que solo pague intereses y que nunca reembolse el préstamo como tal. Una de las razones por la que los bancos prefieren prestar a los gobiernos es porque ellos no esperan que esos préstamos sean reembolsados. Ahora, digamos que el banco ha hecho un enorme préstamo a una corporación y la corporación no puede pagar las mensualidades. Aquí es donde comienza el primer round del juego. El primer round se llama refinanciación de la deuda. Dado que el sistema hace que sea rentable para los bancos otorgar préstamos grandes y no reembolsables, ese es el tipo de préstamos que los bancos otorgarán. Además, es predecible que la mayoría de los préstamos insolventes eventualmente incurran en impago. Finalmente, el prestatario llega al punto en el que ya no puede pagar ni siquiera los intereses del préstamo. El banco no quiere perder los intereses, porque ese es su flujo de ingresos y debido a ello es que el banco no puede permitirse que el prestatario caiga en impago. Así que el siguiente paso del banco es la refinanciación de la deuda. En otras palabras, el banco simplemente crea dinero adicional de la nada y se lo presta al deudor para que pueda seguir pagando los intereses del préstamo anterior, así como del nuevo préstamo que acaba de ser realizado. Lo que parecía un desastre seguro se convierte de repente en una gran jugada brillante. Esto no solo mantiene el préstamo antiguo en los libros como un activo, sino que en realidad aumenta el tamaño aparente de ese activo y también da como resultado pagos de intereses más altos, por lo tanto, mayores ganancias para el banco. Así termina el primer round. Después de un descanso, comienza el segundo round. Tarde o temprano el prestatario se inquieta. No le interesa hacer pagos de intereses porque no le queda nada. Se da cuenta de que simplemente trabaja para el banco y una vez más se detienen los pagos de intereses. Los capitanes de cada equipo contrario se reúnen para planificar el próximo movimiento. Después de algunas discusiones, el prestatario dice que no puede pagar. El banco amenaza al prestatario y le dice que nunca más podrá obtener un préstamo. Finalmente se llega a un compromiso. Como antes, el banco acuerda crear aún más dinero de la nada y prestarlo al prestatario para cubrir los intereses de los dos préstamos anteriores. Pero, esta vez, proporciona dinero adicional para que el prestatario lo gaste en algo que no sea el pago de intereses. Es la anotación perfecta. De repente, el prestatario tiene un nuevo suministro de dinero para sus propósitos, además de lo suficiente para seguir haciendo esos molestos pagos de intereses. El banco, por otro lado, tiene activos aún mayores ingresos por intereses y mayores ganancias. ¡Qué juego tan emocionante! En el tercer round, el prestatario finalmente se da cuenta de la realidad de que se está hundiendo cada vez más en la deuda sin esperanza de salir. Esta toma de conciencia generalmente se produce cuando los pagos de intereses se vuelven tan grandes que representan casi tanto como la totalidad de las ganancias corporativas o la carga impositiva total del país. Esta vez las refinanciaciones que ocurrieron en el primer y segundo round son rechazadas y el default parece inevitable. Pero espera, ¿qué es esto? Los árbitros y los capitanes de los equipos se reúnen para discutir algo nuevo. Luego de largas discusiones, anuncian que el préstamo será reprogramado. La reprogramación generalmente significa que el banco acepta reducir la tasa de interés y extender el periodo del reembolso. El efecto es más que todo artificial. Reduce el pago mensual, pero extiende el periodo en el futuro. Esto hace que la carga actual para el prestatario sea un poco más fácil de sobrellevar, pero también hace que el reembolso del capital sea aún más improbable. Pero ¿adivina qué? El juego aún continúa. El banco aún recibe pagos de intereses y el préstamo permanece como un activo en el balance. Cuarto round. Finalmente llega el día del juicio final. El prestatario se da cuenta de que nunca podrá reembolsar el capital y simplemente se niega a pagar intereses. Los bancos pueden absorber las pérdidas de sus préstamos incobrables, pero eso no está de acuerdo con las reglas de este juego. Sería una gran pérdida para los propietarios del banco. Pero la razón más importante para no absorber las pérdidas es que todavía hay una forma de dar vida a los préstamos muertos y reactivar el abundante flujo de ingresos que fluye de ellos. Así es como se hace esto. Los capitanes de los equipos y los árbitros vuelven a reunirse y se acercan al gobierno. Explican que el prestatario ha agotado su capacidad para pagar el préstamo y sin la ayuda del gobierno habrá consecuencias nefastas para la nación. No solo habrá desempleo y penurias en el país, sino que habrá trastornos masivos en los mercados mundiales. Y dado que ahora somos tan dependientes de esos mercados, nuestras exportaciones caerán, el capital extranjero se secará y sufriremos mucho. Lo que se necesita, dirán, es que el gobierno proporcione dinero al prestatario para que pueda pagar los intereses y tener dinero para operar su negocio, de modo que pueda volver a ser rentable y pagar a todos. Una vez que el gobierno está de acuerdo con esto, el gobierno se convierte en cofirmante del préstamo, y las pérdidas inevitables finalmente se eliminan de los libros de contabilidad del banco y se colocan en las espaldas de los contribuyentes, en tu espalda y en la mía. La gente no tiene idea de que está pagando la factura. Saben que alguien les está robando su riqueza, pero creen que es el empresario usurero el que sube los precios o el trabajador egoísta el que exige salarios más altos
o los extranjeros adinerados los que suben nuestros precios. No se dan cuenta de que estos grupos también son víctimas. Debido a que los grandes préstamos corporativos a menudo están garantizados por el gobierno, uno pensaría que los bancos que otorgan esos préstamos nunca tendrían problemas. Sin embargo, muchos de ellos aún logran ir a la quiebra, y cuando se declaran en quiebra, tu depósito en el banco simplemente desaparece. Para no permitir que esto suceda y hacer que los depositantes se sientan cómodos, casi todos los depósitos están asegurados hoy, lo que significa que si los bancos quiebran, aún recibirás tu depósito del fondo del seguro. Todos los bancos están obligados a pagar dinero a este fondo para que sus depositantes estén asegurados. A simple vista, parece que no pagas por este seguro y que está cubierto por el banco. Sin embargo, al igual que con todos los demás gastos bancarios, una gran parte del costo de este seguro finalmente se transfiere a sus clientes en forma de tarifas de servicio más altas y tasas de interés más bajas sobre los depósitos. El principal problema con este seguro de depósitos es que es solo un plan para proteger a los bancos cuando se meten en problemas financieros. Se llama seguro, pero no funciona como un seguro normal. Las condiciones principales del seguro son que deben evitar el riesgo moral. Permíteme explicar simplemente qué es el riesgo moral en el mundo de los seguros. Imagina que te aseguras de que tu automóvil y tu compañía de seguros te digan que pase lo que pase con tu automóvil, estará cubierto. Incluso si conduces ebrio y tienes un accidente, pagarán por todo. Si este fuera el caso, entonces no te importaría nada, ¿no? Conducirías cómodo sabiendo que cualquier daño que le ocurra a tu automóvil estará cubierto por el seguro. Si no tienes incentivos para evitar accidentes, entonces ocurrirán y las compañías de seguros tendrán que cubrir el costo. La situación que acabo de describir es una versión simplificada de riesgo moral, y todas las compañías de seguros la evitan poniendo condiciones en el contrato de seguro para que tú también cargues con la responsabilidad y tengas incentivos para evitar accidentes y daños. Cuando existe riesgo moral, es normal que las personas se vuelvan descuidadas. El sistema de seguro de depósitos funciona exactamente de esta manera y no evita el riesgo moral. A los depositantes se les informa que sus cuentas aseguradas están protegidas en caso de que su banco se declare insolvente. Para pagar esta protección, cada banco paga un porcentaje específico de sus depósitos totales. Pero aquí está la parte más complicada. Ese porcentaje de pago es el mismo para todos los bancos, independientemente de su historial anterior o del riesgo de sus préstamos. En otras palabras, los bancos con buenos préstamos y el banco con préstamos muy riesgosos están obligados a pagar exactamente la misma cantidad por el seguro. En tales condiciones, no vale la pena ser cauto. Los bancos que otorgan préstamos imprudentes ganan una tasa de interés más alta que las que otorgan préstamos conservadores. También es mucho más probable que recauden del fondo, pero no pagan dinero extra. Los bancos conservadores son penalizados y gradualmente se motivan a otorgar préstamos más riesgosos para mantenerse al día con sus competidores y obtener su parte justa de la protección del fondo. El riesgo moral, por lo tanto, está integrado directamente en el sistema. Un sistema de seguro voluntario real sería una bendición. Bajo este sistema voluntario, los bancos con préstamos sólidos en sus libros podrían obtener seguros para sus depositantes a un precio muy bajo, porque las posibilidades de que la compañía de seguros tenga que pagar serían pequeñas. Sin embargo, los bancos con préstamos poco sólidos tendrían que pagar tasas mucho más altas o posiblemente no podrían obtener cobertura a ningún precio. Los depositantes, por otro lado, sabrían instantáneamente, sin necesidad de investigar más, que un banco sin seguro no es un lugar donde quieran poner su dinero. Para atraer depósitos, los bancos deberán tener un seguro. Para tener un seguro a tarifas que pudieran pagar, tendrían que demostrar a la compañía de seguros que sus asuntos financieros están en buen estado. En consecuencia, los bancos que no cumplan con los estándares mínimos de buenas prácticas comerciales pronto no tendrán clientes y se verán obligados a cerrar. Un programa voluntario de seguros privados actuaría como un poderoso regulador de toda la industria bancaria de manera mucho más efectiva y honesta que cualquier esquema político actual. Hoy en día, lo que los bancos llaman seguro de depósitos no es un seguro en absoluto, es simplemente parte de un plan político para rescatar a los miembros más influyentes del cártel bancario cuando se encuentran en dificultades financieras. Este video está basado en un libro llamado La criatura de Jekyll Island. Es de los mejores libros sobre dinero, finanzas y el sistema bancario que se han escrito. Ya había hecho un video sobre este libro anteriormente. Probablemente ves ese video en el lado derecho de tu pantalla. Creo que es un video que todos deberían ver. Muchas gracias por pasar tu valioso tiempo en mi canal.